Bien. Ahora, recomenzamos la audiencia. Sí. Puede hacer uso de su derecho, señor Gracias, abogado. su señoría. Sebastián Saavedra Sea, en representación de Luis Talalcal Quidel, solicitando la nulidad de la sentencia. Mi representado ha sido condenado a la pena de presidio perpetuo simple como autor del delito de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista. Debido a que tenemos causales comunes con la Defensoría Penal Pública, intentaré reducir mis alegaciones lo más posible, justamente también con el objeto de ir avanzando en los alegatos. Mi recurso de nulidad consta de 7 causales, 4 de ellas por el artículo 373, letra A, que iré especificando en cada una de los alegatos, en cada una de estas causales. Una causal del artículo 374, letra F, es decir, el principio de congruencia, 374, letra E, por error en la valoración de la prueba, y finalmente 373, letra B, por errónea aplicación del derecho. En relación a la primera causal, su señoría excelentísima, ya se han señalado bastantes antecedentes al respecto. Solo hacer mención o resaltar determinados elementos. Se ha infringido en esta parte el derecho a guardar silencio, a conocer los cargos de la imputación, y en lo que respecta a mi representado, principalmente el deber de registro, el debido proceso, el derecho a conocer todos los antecedentes de la investigación. Y hacemos referencia principalmente a estas entrevistas o conversaciones previas, como señala la sentencia, de la cual no existe ningún tipo de registro. Hay que señalar que, como lo señaló mi colega, José Peralino es citado en una primera oportunidad a la Policía de Investigaciones en calidad de testigo, y es citado producto de una intervención telefónica que se estaba desarrollando en otra causa, donde esta persona habría señalado que por orden de la Machi Francisca Linconado se iba a botar una antena en el futuro. Señala el tribunal que esta intervención fue del 21 de mayo del 2013 y se lo cita para noviembre del 2013. Señala el tribunal en la página 358 que los funcionarios policiales, Villegas y Vilches, se presentan como el grupo investigativo que tenían por objeto investigar el Fundo La Granja Lumahue, Fundo Traipo, Fundo Santa Rosa, Fundo Santa Isabel, preguntándole si conocía a la Machi Francisca Linconado. Se le preguntó por una antena que se había botado años atrás y era citado producto de una intervención telefónica en que señalaba que se iba a botar una antena en el futuro. Es decir, la calidad de imputado es evidente. A esta persona se le consultó por todos estos predios, por una antena que había sido botada años anteriores, por una intervención en que se señalaba que se iba a botar una antena en el futuro, y por su relación con la Machi Francisca Linconado, quien había sido allanado su domicilio el 4 de enero del año 2013. Los antecedentes objetivos al momento de citar a esta persona era evidentemente en el carácter de imputado y no de testigo. Tanto es así, y parafraseando a mi colega, es una sentencia feble, es una sentencia poco rigurosa. En la página 362 señala el tribunal que en consecuencia, y además por la razón de texto anotada, y al no contar con la calidad de imputado, no le era aplicable a José Manuel Peregrino Cuenca el catálogo de derechos contenidos en el Código Procesal Penal, pues no le fue atribuido responsabilidad en hecho punible alguno. Valga en esta parte señalar que sospechar significa imaginar o suponer una cosa generalmente negativa a partir de conjeturas, fundadas en ciertos indicios o señales, en tanto que imputar alude a atribuir la responsabilidad de un delito a una persona, conceptos distantes entre sí, señala la sentencia. Es decir, la sentencia estima que esta persona no era imputado, era solo sospechoso. La Real Academia de la Lengua Española define sospechar como considerar a alguien como posible autor de un delito o falta. Y la misma Real Academia de la Lengua Española cita un ejemplo.
La policía sospecha de él. Evidentemente, quien es sospechoso es un imputado. Y si esta persona fue citada con estos antecedentes, se debió dar lectura a sus derechos. Luego, las entrevistas previas que no fueron registradas, donde se le consulta por una serie de delitos, por antenas votadas y por votar, la defensa no ha tenido posibilidad alguna de saber qué fue lo que se le preguntó a esta persona específicamente en esos puntos. Esta excelentísima Corte en Rol 5116-2012 ha señalado que, si bien es cierto, puede afirmarse que la investigación es de carácter desformalizado, ellos tanto la obligación de registro está desprovista de ritos y solemnidades, pero en ningún caso se puede prescindir absolutamente de esto, por una razón muy simple, porque esto tiene que ser valorado en primer término por el ente persecutor, por los tribunales y ciertamente por la defensa. El tribunal, en la página 376, señala que aquí no existe ningún error, ninguna falencia, por cuanto aquella no ha sido utilizado como prueba de cargo, en tanto únicamente se ha usado en tal sentido aquello sobre lo que quedó registro. Es decir, lo que se le señaló únicamente al fiscal. Las entrevistas previas, como no fueron utilizadas por el ente persecutor, no hay infracción de garantías. Es decir, el deber de registro queda supeditado a la voluntad de las policías o del Ministerio Público. Si lo que se señala en estas entrevistas previas conviene a la investigación, se registra. Si esto perjudica la investigación o simplemente no me interesa, no lo registro, por cuanto no lo utilizaré en el juicio. En efecto, esta defensa jamás ha tenido la oportunidad de conocer los términos de estas entrevistas. La jurisprudencia norteamericana citada por mi colega, Miranda versus Arizona, justamente buscaba evitar estas conversaciones previas entre policías y una persona sin previa lectura de sus derechos. Más todavía cuando es justamente esta persona quien, al ser presentado a tribunales, denuncia haber sido objeto de apremios psicológicos, apremios ilegítimos, para confesar un delito e inculpar a determinadas personas, dentro de esas a mi representado don Luis Tralcal Quidel. Así lo ha señalado el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Amnistía Internacional. Existe una querella criminal, todos los elementos que ya han sido reseñados por el colega que me antecedió. Es decir, tenemos una serie de entrevistas de la cual no ha quedado registro alguno, el imputado señala haber sido presionado, y el tribunal señala que no tiene ninguna falencia porque únicamente se utilizó lo que quedó registro. En relación a la segunda declaración de fecha, o supuesta segunda declaración de fecha 23 de octubre, esta fue, sí, tomada en declaración de imputado, como imputado, pero, lo señala la propia sentencia, fue citado en calidad de testigo, nuevamente, pese a que, como escuchamos en los audios, les parecía muy extraño que esta persona haya señalado haber participado solo en una reunión y después se haya sustraído del hecho. Es decir, sospechaban de esta persona. Sin embargo, nuevamente es citada como testigo. Y nuevamente, entrevistas previas con la policía, no hay registro. Entrevista privada con 2 fiscales del Ministerio Público y no hay ningún registro. Se supone que en ese punto fue cuando se acogió al beneficio de la delación compensada. No hay registro. La defensa no ha tenido la posibilidad de saber en qué términos se conversó, ni con las policías, ni con el Ministerio Público. Y posteriormente, habiendo sido citado como testigo, los fiscales llaman a los policías que van a presenciar, como testigos de oídas, una declaración en calidad de imputado. Es decir, la reunión privada, de la cual la defensa jamás ha tenido conocimiento, entre el imputado y 2 fiscales de la República, mutó la calidad de testigo a imputado y la defensa no ha tenido posibilidad alguna de saber qué se conversó. La infracción al deber de registro es evidente, ostensible. El deber de registro tiene por objeto que quienes tengan el derecho a conocer los antecedentes de la investigación puedan conocerlo. Desformalizadamente, por cierto, pueden escribirlo a mano, con un celular si quieren, pero la defensa tiene derecho a conocerlo. Y en este caso no existió esa posibilidad. Fue cercenada
por negligencia de la policía y del Ministerio Público y que es aceptada por el tribunal en los términos que ya he señalado. En el caso del Ministerio Público, el deber de registro se encuentra presente en una multiplicidad de normas, 180, 181, 194, 227 en términos específicos y claros. Nada de eso fue respetado, infringiéndose el debido proceso de mi representado. Pero hay más. Al momento de tomar esta declaración en calidad de imputado, se le consulta a uno de los testigos de oídas, don Claudio Leiro, y se encuentra también en la página 393 y 394 de la sentencia. Finalmente, señala la sentencia, algunas de las defensas cuestionaron que no se le haya atribuido a Peralino Huinca un hecho específico en la declaración del año 2015. Al efecto, el único testigo que se refirió es Claudio Leiro Marambio, que en una pregunta de un contraexamen señaló, no recuerda que el fiscal le haya detallado el hecho que se le atribuía, no recuerda si se le comentó o no, no está consignado en la declaración de 23 de octubre del 2015. ¿Y cuál es la respuesta del tribunal? El tribunal señala que como el imputado ya había declarado el 2013, no había necesidad de señalarle cuál era el hecho atribuido. Primer término, se infringe flagrantemente el artículo 194. El artículo 194 señala la primera declaración como imputado ante el fiscal, se le tiene que señalar específicamente los hechos atribuidos. En segundo lugar, señalar que ya había declarado el 2013 y por lo tanto no tenía sentido. Bueno, es que el año 2013 se le consultó por el fondo Traipo, por el fondo Temuco, por una antena que se iba a votar, por una antena que se había votado, por la granja Lumahue. ¿Qué hecho específico se le estaba consultando? No hay registro en la declaración del año 2015. Es decir, se infringió nuevamente los derechos del imputado en este caso, no existiendo registro de tal circunstancia. Así las cosas, las infracciones a el deber de registro, a informarle al imputado su derecho a guardar silencio, a contar con un abogado defensor, a conocer específicamente los hechos que se le están atribuyendo, qué pruebas se están utilizando en contra de él. Ninguno de estos derechos fue respetado por la investigación y fue, en definitiva, valorado por el tribunal. La relación de causalidad entre la primera declaración y la segunda declaración es clara. De no haber existido la primera declaración, jamás hubiesen citado a esta persona como testigo nuevamente en el año 2015. La teoría del fruto del árbol envenenado es clara. Únicamente se logró individualizar a esta persona producto de las infracciones de garantía que ya habían ocurrido el año 2013, sin perjuicio que cada una de las declaraciones es per se ilícita por los elementos que ya se han señalado. La valoración que el tribunal hace de estas declaraciones se encuentran en el considerando 47º, y donde deja claro la importancia que tuvieron estas declaraciones para condenar a mi representado, siendo evidentemente la prueba principal de cargo, sino la única fuente probatoria que establece algún tipo de participación respecto de mi representado. En cuanto a las peticiones concretas de esta primera causal, solicitamos se sirva acoger este recurso de nulidad, anular la sentencia y el juicio, excluyendo del auto de apertura las declaraciones de don Guillermo Vilches Saldivia, Ricardo Villegas Pavés, Claudio Leiro Marambio, Patricio Grimaldi Barrales, el perito Aurelio Sepúlveda Cárcamo, Franz Beisinger Bart e Iván Rubilar Acevedo, así como toda otra prueba derivada de las declaraciones de José Peralino que constan en el auto de apertura, pero que en su momento no fueron utilizadas. En cuanto a la segunda causal, también artículo 373, letra A. En este caso, se infringe el derecho a la defensa, la igualdad ante la justicia, el procedimiento racional y justo, la bilateralidad de la audiencia y el principio contradictorio. Y aquí haré referencia a la prueba que se incorporó respecto de esta causa paralela, como me consultó excelentísimo señor Cisterna. Esta misma excelentísima Corte, en causa rol 3795-2006, ha señalado que en el principio de contradicción se ha incluido tradicionalmente el derecho a probar y controlar la prueba del adversario. Ello no es incorrecto, pues sobre el control de la prueba del adversario representa una manifestación del contradictorio
a la vez la facultad otorgada para demostrar los extremos que son esgrimidos para inhibir la imputación. Según ya he señalado, tanto el colega que me antecedió, esta investigación comienza justamente con esta intervención telefónica en que se escucha a José Peralino señalar que por orden de la marcha franciscana Linconado tenía que ir a botar esta antena. Así lo señalaron en estrados Ricardo Villegas, Guillermo Vilches y don Claudio Leiro. Sin embargo, señalan únicamente, en el primer juicio, señalan únicamente que por un hecho tangencial conocieron esta información y por lo tanto lo citaron porque tenía interés criminalístico. Bueno, dentro de esta intervención telefónica se logra individualizar el número telefónico de José Peralino Huinca que utilizaba el año 2013, siendo este el 8534-9925, que está justamente en la prueba acompañada en esta otra causa. La defensa, entonces, cuestiona la rigurosidad de la investigación porque de los 10 teléfonos asociados a José Peralino Huinca, el único teléfono que no está georreferenciado, que no está analizado, es justamente el teléfono que ya he señalado y que fue conocido producto de esta investigación paralela o distinta. Y en ese punto están las declaraciones o las pruebas que se ha ofrecido. Tanto don Claudio Leiro como Iván Rubilar señalaron, a diferencia del primer juicio, porque no hay que olvidar que hubo un primer juicio donde fueron todos absueltos, señalan que, a diferencia del primer juicio, sí tuvieron acceso a ese tráfico telefónico, pero que como el tráfico telefónico comenzaba a tener movimiento, tráfico, con posterioridad al hecho, no le restaron cualquier tipo de importancia. Por lo tanto, no lo analizaron. Esa información, evidentemente, sorprendió a la defensa y realizamos una cautela de garantía en su momento. Fue rechazada por el tribunal. Y con posterioridad al veredicto condenatorio se realizó una serie de diligencias por parte de esta defensa. En el tribunal oral fue rechazada, el juzgado de garantía fue rechazada y posteriormente nuevamente en el juzgado de garantía y se logró llegar a esta investigación distinta. ¿Y qué decía esta investigación distinta? Se inicia con el parte donde informan esta intervención telefónica. La misma intervención telefónica que señalaron en este juicio que se dio inicio, esa investigación parte con ese parte policial donde se informa esa intervención telefónica. Que habla una persona identificada como Manuel. Se realiza una serie de diligencias y se identifica como José Manuel Peralino Huinca. Estamos hablando de la causa paralela. Toda esta información es producto de esta información paralela, que la defensa únicamente ha podido tener acceso con posterioridad al veredicto condenatorio. Además, existe el reservado 129 acompañado también, donde se solicita la intervención telefónica y la remisión del tráfico telefónico del número 85349925 asociado a José Manuel Peralino Huinca. Existe la solicitud del mismo fiscal, Alberto Chifel, que dirigió esta investigación, pero en la investigación paralela, solicitando la intervención telefónica de ese mismo número. Está el acta de la intervención, el oficio de la intervención y el tráfico mismo está en esta causa paralela, que la defensa no pudo tener acceso durante la realización de este segundo juicio. Y además existe, para finalizar esta investigación, el informe policial 394, de fecha 11 de diciembre del 2013, suscrito por Ricardo Villegas Pavés, quien concurrió a estrados y señaló lo que él escuchó de la declaración de José Peralino. En esta investigación paralela, también tiene un informe en donde concluye que, dada la investigación, a juicio de este investigador, los dichos de este respecto de botar una antena ubicada en la cima del Cerro Arahue carecen de veracidad, tratándose solo de una conversación en la que trata de impresionar a su pareja Jocelyn Yanca. ¿Cuál es entonces la trascendencia de esta infracción? Bueno, en que la defensa no tuvo en su poder, no conoció estos antecedentes y no fue posible controlar las intervenciones o las declaraciones ni del señor Villegas, ni del señor Leiro, ni del señor Vilches en relación a esta investigación paralela. En primer término, según este informe, el principal testigo de cargo, el coimputado José Manuel Peralino Huinca, declara o habría señalado telefónicamente inventando participar en hechos delictivos por orden de la Machi Francisca Linconado. La misma dinámica con la cual se realiza esta investigación. Ese antecedente no fue posible preguntárselo al señor Villegas. En segundo término, la solicitud de intervención telefónica de esta persona en mayo del 2013 evidentemente colocan a esta persona ya
de forma clarísima como imputado y no como testigo, como señalaba el Ministerio Público y como fue aceptado por el tribunal en noviembre del 2013. 5 meses antes ya se estaba solicitando la intervención telefónica de la persona que posteriormente era citada como testigo. Y finalmente, y en este punto, la página 361 de la sentencia señala que no existieron antecedentes incorporados a juicio en que hayan revelado la calidad de imputado. Y señala, subrayado al mismo tribunal, ni en este hecho, ni respecto de la antena de la que se habló con fecha 21 de mayo del 2013. Es decir, el tribunal nos reclamó que la defensa no habíamos aportado antecedente alguno que diera luces de que esta persona tenía la calidad de imputado en la otra causa por la antena. Y resulta que con posterioridad al veredicto condenatorio tenemos todos estos antecedentes donde la calidad de imputado es evidente. El cercenamiento el principio del contradictorio acá es evidente. La defensa no ha tenido posibilidad de controlar esta información e incluso se nos ha reclamado de parte del tribunal no haber acompañado prueba que estaba presente en esa carpeta. Y finalmente, respecto de este número de teléfono, que según la prueba de cargo no tenía ninguna relevancia porque habría comenzado a traficar con posterioridad al hecho, es falso. Este teléfono comenzó a traficar el 3 de abril del 2012. Y según esta intervención, hasta el 24 de junio del 2013. Es efectivo que no tiene llamados el día de los hechos, pero la sentencia establece, como valorando positivamente, los tráficos telefónicos de todo el resto de los teléfonos asociados a José Perarino, porque tenía vinculaciones con los otros coimputados. Bueno, resulta que este tráfico telefónico del número que se tiene certeza utilizaba Perarino Huinca el 2013, no tiene ninguna vinculación con ninguno de los teléfonos asociados al resto de los imputados. Toda esta información, que el tráfico no era correcto lo que señalaba la prueba de cargo, que esta persona tenía calidad de imputado, que esta persona mentía, atribuyéndose participación en hechos por mandato de la Machi Francisca Linconao, la defensa no pudo hacerla valer en el juicio oral respectivo, porque se abrió una carpeta paralela donde mi representado no era imputado, o sea, no era interviniente, y por lo tanto se le negó el acceso a esta, siendo que la vinculación de antecedentes era evidente. Esta causa se inició por la intervención telefónica que fue investigada en esta otra causa. Todos esos antecedentes únicamente fueron puestos a disposición de la defensa con posterioridad al veredicto condenatorio y con posterioridad a una serie de cautelas de garantías que debieron realizarse en los juzgados de garantía de Temuco para que pudiésemos acceder a esta información, lo que consta en la constancia, valga la redundancia, que se acompañó como prueba de esta causal. Por estos antecedentes, entonces, respecto a esta segunda causal, solicitamos la nulidad del juicio y la sentencia. Se remita los antecedentes al Tribunal Oral de Temuco para que, de forma posterior, realice un segundo juicio en igualdad de armas. Esto es, con la posibilidad de utilizar estos antecedentes recabados con posterioridad en la forma que lo establece la ley. Como tercera causal, nuevamente, artículo 373, letra A, en este caso, por el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Esto en el cariz o en el ámbito de la imparcialidad objetiva, en el sentido de que, como ha señalado este excelentísimo tribunal en causa oral 4181-2009, nadie puede ser sometido a un proceso con intervención de algún magistrado cuya ecuanimidad pueda razonablemente desconfiar, no exigiéndose al interviniente el probar la falta de imparcialidad, sino que existan sospechas que revisten el carácter de legítimas. En este caso, y como ya se ha señalado y se ha adelantado por mi colega, en primer término, respecto a esta situación de el acoso laboral formulado por doña Jimena Saldivia Vega, existiendo inclusive un comunicado público de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de fecha 28 de mayo, donde hace referencia justamente a esta circunstancia que consta en a esa Ilustrísima Corte, pero nos interesa mayormente, tal como señaló también nuestro colega, determinados puntos de la misma sentencia que permiten dejar con claridad cómo existió una falta de imparcialidad de parte del tribunal a la hora de valorar la prueba de cargo. Esto porque entiende la defensa que en algunos razonamientos que se hará referencia, el tribunal realiza una labor propia del Ministerio Público, un análisis de la prueba que
no es señalada ninguno, ni por los querellantes ni por el Ministerio Público, pero que el tribunal de mutuo propio realiza una elucubración con el objeto de llegar a un veredicto condenatorio. Especialmente llamativa es la elaboración o el realce de una prueba derechamente marginal, como fueron las transcripciones de las comunicaciones SENCO de la noche de ocurrencia de los hechos. Esto en relación a que en la supuesta declaración de José Peralino existirían 3 camionetas. El tribunal, en la página 447 y siguientes, realiza una interpretación propia de estas intervenciones telefónicas, citando un extracto de esta transcripción en que habría un dispositivo NN comunicado que Palermo Chico se encuentra en el portón y vio pasar 2 vehículos a alta velocidad. Se desconoce acaso fue un vehículo policial o particular. Y señala el tribunal, dadas las condiciones de luminosidad anoche, la misma velocidad en que pasaron, unido a las características del camino, es posible colegir, señala el tribunal, que aquellos vehículos fueron 2 de los 3 vehículos, entre paréntesis, del tipo camioneta, que mencionó José Manuel Peralino Huinca, ello por su avistamiento en una etapa inmediata a la comisión del hecho. Resulta que a juicio oral concurrió don Ricardo Villegas, don Guillermo Vilches y don Claudio Leiro. Y la defensa, si se encuentran transcritos los respectivos exámenes y contraexámenes, se le preguntó específicamente si habían estudiado estas transcripciones y si se habían encontrado algún testigo que hubiese observado estas 3 camionetas. Los 3 testigos son contestes en señalar que luego de haber investigado y haber desarrollado esta investigación no se encontró ningún testigo, ni de policía ni de civil, que hubiese dado cuenta de la existencia de camionetas. Más todavía, declaró el punto fijo de Palermo Chico, quien señaló que no vio ningún tipo de camioneta. El tribunal, sin embargo, a partir de una transcripción de una comunicación de SENCO, donde un dispositivo NN, que desconocemos quién se trata, porque ninguno de los funcionarios de SENCO o que desarrolló labores policiales esa noche fue citado a declarar como al juicio. Únicamente a partir de esa transcripción, el tribunal señala que se trataría de los vehículos que señalaba por Peralino, que habría tenido las características y que estaban huyendo del sitio del suceso. Nada de eso, ni siquiera fue señalado por los alegatos de clausura de apertura de parte del Ministerio Público. No, los testigos de forma conteste señalan que no hay testigos de esa ocurrencia. ¿De dónde el tribunal prueba que se trata justamente de las camionetas? Eso es una elaboración propia, subsidiando la labor del Ministerio Público para llegar a un veredicto condenatorio. Así las cosas, entonces, respecto a esta causal, solicitamos la nulidad del juicio y que se determine el estado en que hubiera que dar el procedimiento y se ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda para que disponga la realización de un nuevo juicio. En cuanto a la cuarta causal de nulidad, artículo 373, letra A del Código Procesal Penal. En este caso se infringe el derecho a la defensa, nuevamente la igualdad ante la justicia, procedimiento racional y justo, la bilateralidad de la audiencia y el principio contradictorio o igualdad de armas. Esto por cuanto durante el juicio el Ministerio Público y los querellantes rindieron prueba pericial consistente en la deposición de los peritos Iván Rubilar Acevedo y Carlos Ramírez Lagos, quienes al momento y únicamente al momento de declarar en el juicio aportaron una serie de antecedentes que no constaban en sus informes periciales y que cambiaron absolutamente la teoría de la defensa en ese momento, infringiéndose el artículo 315 en relación al artículo 93, letra E, del Código Procesal Penal. Tal como le indica la doctrina, el informe del pericial será una pieza clave para preparar el contraexamen. Este excelentísimo tribunal, en causa rol 2866-2013, considerando 18º, ha señalado que una concreta manifestación del derecho a la defensa en lo que concierne a la prueba pericial lo constituye la proscripción de todo aporte de información nueva a juicio que no se encuentre debidamente incorporada en los informes periciales. En primer término, entonces, respecto del perito Iván Rubilar, que es el perito de la geolocalización y de la análisis de tráfico. Él realizó 3 informes, el reporte 32, informe pericial número 1 y ampliación del informe número 1. Vale hacer notar que el primer reporte 32 establecía una serie de incongruencias. A esta persona, a José Peralino, se le asociaba a 9 teléfonos. Estos 9 teléfonos hacían llamadas al mismo horario en celdas completamente distintas.
Es decir, esta persona tenía la capacidad de hablar por teléfono al mismo tiempo en lugares distintos. Evidentemente, esa contradicción era importante para la defensa, para restar mérito probatorio a esta prueba, preguntarle al respecto. ¿Y qué señaló entonces el perito Iván Rubilar? Con la prueba que se aportó, con el audio que se aportó, él quiso dar razón de sus dichos en su momento. Y señaló que como en la intervención, volvemos a la intervención de origen de la antena, se recopiló en el teléfono la email, es decir, el número del aparato telefónico. Y como los números que no coincidían con su informe pericial, según él, no tendrían la misma email, fueron descartados. Esa información no consta en su informe pericial como consta en las pistas de audio. Más todavía, este número email que él señala, y que habría sido la razón del filtraje de esta información, tampoco consta. El número email es desconocido para todos. Ni siquiera el tribunal sabe cuál es el número email, porque lo dijo únicamente en la audiencia de juicio. La explicación dada en su momento por el perito es completamente recepcionada por el tribunal, considerando 78º, que conforme entonces con la explicación entregada en estrados por parte del perito en análisis, él que afirmó que uno de los números fue descartado en el peritaje por no poderlo asociar a un email, la alegación de la defensa deberá ser desoída, por cuanto el número al que la defensa le asigna relevancia para evidenciar una situación a su juicio irrisoria, no la ha tenido, fundamentalmente por cuanto tal número no ha tenido relevancia criminalística y por ello fue descartado. Es decir, se descartaron todos estos números que beneficiaban a la defensa con operaciones que no constan en sus informes periciales, con números email que no constan en sus informes periciales y respecto de los cuales la defensa no ha tenido posibilidad alguna de contrastarlo. Primero, porque no conocemos ni siquiera el número email, ni siquiera podemos meternos a un computador o solicitar algún tipo de diligencia para ver si efectivamente ocurrió eso, porque nada informó. Y segundo, porque esta información únicamente la conocimos al desarrollarse el juicio oral. Toda la preparación de la defensa en este punto no tiene ninguna validez porque es descartada únicamente en el juicio oral. En los mismos términos, el perito Carlos Ramírez Lagos, que es el perito que desarrolló las labores en el sitio del suceso, señalaba en sus informes periciales que en la ruta de huida habían huellas de neumático. Y la declaración de José Peralino, la supuesta declaración de José Peralino, señala que había huido a pie. Y este perito, nuevamente en estrados, señala que esos neumáticos fueron posteriormente descartados, porque habían tenido conversaciones y reuniones con la Fiscalía donde se determinó que ese vehículo había sido en verdad de las víctimas y que por lo tanto no tenía ningún interés criminalístico. Esa información, nuevamente, es entregada por el perito únicamente durante el juicio oral, señalando que habría tenido reuniones que no recordaba cuántas, ni con quién, ni dónde, ni cuándo, donde se había descartado esta información, pero que es dada a conocer a la defensa, nuevamente, únicamente durante el juicio oral. Nuevamente, entonces, el tribunal, en el considerando 60º, indica que respecto de este análisis, señala que respecto de José Manuel Peralino Huinca en relación a que huyeron a pie, dicha afirmación se encuentra en perfecta armonía con la pericia de Carlos Ramírez Lagos, quien dio cuenta en extenso del trabajo efectuado en el sitio del suceso. En especial, narró la forma en que se efectuó el recorrido desde un lugar de inicio, siempre hacia el sur, hacia el Cerro Rahue, y que durante el mismo fueron encontradas huellas, primeramente de neumáticos, pero que con posterioridad se supo que eran de familiares de la víctima, por lo que fueron descartadas. Su pericia, pese a que fue cuestionada por las defensas, principalmente por haberse iniciado a consecuencia de huellas de neumáticos que luego fueron descartadas, estos sentenciadores discrepan en razón de que la circunstancia de descartar determinada evidencia en el curso de la investigación no necesariamente implica que todo el resto de la misma se encuentre afectada por algún vicio de ilegalidad, pues además de haber sido evacuado por quien posee conocimientos técnicos y necesarios al efecto, fue absolutamente concordante con la información levantada en terreno con anterioridad a la declaración de Peralino Huinca. Es decir, el perito hace un informe pericial que se contradice con la versión del imputado delator compensado, la defensa trata de dejar de manifiesto esta información y no dice, no, es que esa parte que era contradictoria fue descartada porque tuvimos reuniones después, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos con quién, pero está descartado.
Por lo tanto, ahora sí es coincidente completamente y el tribunal acoge específicamente esa alegación. La trascendencia al respecto es evidente. Las defensas fueron informadas de una serie de operaciones que, a diferencia de lo que mandata el artículo 315, no fueron informadas debidamente en su informe pericial, información que únicamente es develada en el juicio oral, dejando a la defensa sin posibilidad de controvertir dicha prueba. Como quinta causal en carácter subsidiario, y como petición concreta, entonces, solicitamos la realización de un nuevo juicio oral, anulando la sentencia y el respectivo juicio, ordenando expresamente que los peritos Iván Rubilar Acevedo y Carlos Ramírez Lagos no pueden exceder el contenido de sus informes periciales y que los testigos Guillermo Vilches Saldivia y Claudio Leiro no podrán hacer referencia a estas operaciones porque así lo hicieron en juicio. Como quinta causal, en carácter subsidiario, entonces, la prevista en el artículo 374, letra F del Código Procesal Penal, es decir, infracción al principio de congruencia. Esto en relación específicamente al carácter terrorista que establece el tribunal que concurriría en esta causa. Dejar establecido como elemento previo, este es el tercer juicio en que se juzgan los mismos hechos. El primer juicio, llevado a cabo en contra de Celestino Córdoba, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco señaló que el hecho no era de carácter terrorista. Esa sentencia fue revisada por este excelentísimo tribunal, que fue confirmada. Un segundo juicio que absolvió a todos los imputados, incluyendo a mi representado, donde el tribunal nuevamente señala que no existe terrorismo en este punto específico. Y este tercer juicio que señala que ahora sí efectivamente existiría terrorismo. ¿Cómo el tribunal indica que existiría terrorismo? Pues bien, realiza una serie de argumentaciones que viene a dar sustento a la finalidad terrorista en base a hechos ocurridos con anterioridad. La finalidad terrorista está considerada en los libros acusatorios en relación a la finalidad que habría concurrido respecto de los partícipes del hecho mismo, del 4 de enero del 2013. No hace ninguna referencia a ningún hecho distinto. Sin embargo, el Tribunal Acuo, en la página 319 y siguientes, comienza a desarrollar una serie de argumentaciones dando por cierto determinados hechos, señalando en la página 325 y siguientes, está suficientemente asentado en la prueba que los ataques comenzaron el año 1999 y que luego de una seguidilla de estos a miembros de la familia Lusinger se generó aquel del año 2008, en que muere Matías Catrileo. A partir de tal episodio se advierte además la expansión de ataques a distintos lugares. Hace relación de unos ataques que ocurrieron en la zona de Mayeco, esto ocurrió en la zona de Cautín, que como se advierte, señala el tribunal, esta situación contextual derivada de otros ataques distintos a los acá juzgados no le son imputables a los encartados, sin perjuicio de que resulta necesario señalarlos para efectos de situar en su real dimensión el hecho sometido a decisión de esta magistratura. Califica el hecho terrorista, entonces, sin imputar directamente los hechos a mi representado, pero que señala que tienen una situación contextual que es necesaria señalarla. Y va acreditando una serie de hechos a partir del año 99. Luego, en relación al fuego, como el elemento para determinar el carácter terrorista, señala en la letra D, en la página 347, que de otra parte, y nuevamente, de absoluta relevancia contextual, señala el tribunal, se advierte, sin que esto sea una imputación directa a los acusados que han sido condenados en esta causa, la escalada de violencia en el contexto reflejado en el considerando anterior refiere. Finalmente, señala que la utilización del fuego es común a casi la totalidad de los ataques padecidos por los agricultores. Señala un hecho específico que, según se expresa además la intención requerida de la ley 18.314, que en días antes, según se advirtió en las declaraciones de Emilio Taladriz, se había generado un hecho de similares características, con mucha violencia, pero sin resultado fatal en el sector, específicamente en la propiedad de la familia Seco Furcade. Otro hecho que no está en la acusación y que la defensa no ha tenido capacidad alguna de poder preparar adecuadamente la defensa. Justamente el objetivo que tiene el principio de congruencia es mantener una relación de igualdad entre lo que se le imputa a una persona y por lo que en definitiva puede ser condenado. Las posibilidades de defensa se han visto claramente afectadas. El tribunal da por establecido hechos ocurridos a partir del año 99, que no están en el libro acusatorio, y que sin embargo tienen una relevancia absoluta para la calificación terrorista del hecho.
debe recordarse que la congruencia se relaciona justamente con el derecho a contar con el tiempo y los medios necesarios para una adecuada defensa. ¿De qué manera podemos tener una adecuada defensa, el conocimiento previo, si no tenemos idea que en el juicio van a ser enaltecidos hechos ocurridos el año 99, el año 2008, situaciones que la defensa desconoce, las circunstancias del lugar, tiempo, acciones, etcétera? Nada de eso pudimos conocer. Sin embargo, el tribunal justifica el carácter terrorista mediante la evocación de hechos no descritos en la acusación. Así las cosas, su señoría excelentísima, solicitamos acoja el recurso por esta causal, ordenando la anulación de la sentencia y el juicio oral, solicitando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda. Como sexta causal, el artículo 374, letra E, la falta o el error en la valoración. Infracciones al principio de razón suficiente y de contradicción en relación a la determinación de la responsabilidad de mi representado, don Luis Tralcal Kidel. El tribunal señala que para dar por probado el concierto previo, señala que existiría evidencia de una serie de llamados o de vinculaciones entre mi representado, Luis Tralcal Kidel, y el condenado Celestino Córdoba. El tribunal entonces señala que se logró probar a través de una agenda que mantendría la Brigada de Investigación Policial de la Policía de Investigaciones, donde se iban llenando con ciertos números telefónicos. Esa agenda o esa planilla Excel no fue incorporada a juicio. El tribunal, sin embargo, la da por cierta. El tribunal también señala que se acreditó fehacientemente esta información por intervenciones telefónicas que habrían realizado los mismos funcionarios policiales. Ninguna intervención telefónica fue exhibida en juicio. Muy por el contrario, el testigo que hizo referencia al teléfono que se le asocia a Luis Sergio Tralcal Kidel, don Claudio Leiro, se reprodujo su declaración, señala que el número que fue intervenido a mi teléfono es un teléfono distinto. Es el teléfono 72323949, que es distinto al que el tribunal da por establecido que pertenecía a mi representado. Más todavía, la defensa acompañó prueba al efecto. Acompañó un oficio reservado del Tribunal de Garantía solicitado por el Ministerio Público, en que solicitaba la intervención telefónica del número asociado a Luis Sergio Tralcal Kidel, pero que en la solicitud señalaba que este era usado por Lisette Melillán Mardones, una persona distinta. Se acompañó además un certificado de reclamo de doña Lisette Melillán Mardones, acompañando el mismo teléfono que la sentencia asocia a mi representado. Y el tribunal señala que estos antecedentes no revisten fuerza probatoria, que nada aportan a la solución del conflicto sometido a conocimiento de esta magistratura, que la información carece de la relevancia suficiente a efecto de desvirtuar la depuración telefónica efectuada por la VIPE. Esa depuración telefónica no consta en ninguna parte. Señala que se había depurado a través de la interceptación telefónica de los números, que determinaron quiénes usaban qué teléfono. Ninguna intervención telefónica fue exhibida en juicio. Ni la planilla Excel, ni las intervenciones telefónicas, ni esa mentada depuración fue presentada a juicio. Y, sin embargo, se desecha la prueba ofrecida por esta parte sin realizar alguna exposición o fundamento de por qué se prefiere una en vez de la otra. Pero en segundo término, y más llamativo aún, se señala que este número de teléfono asociado a mi representado, más no acreditado, habría tenido comunicaciones con un teléfono asociado a Celestino Córdoba Tránsito. Ningún antecedente de prueba, ningún testigo, ningún perito, ningún documento da cuenta de que ese número haya sido utilizado por Celestino Córdoba. ¿Cómo el tribunal da por establecido que ese número tenía comunicaciones con mi representado? El tribunal no lo señala. No hay ninguna letra, ningún considerando que señale de qué manera se acreditó que ese número era utilizado por Celestino Córdoba. Sin embargo, esas vinculaciones, según el tribunal, concretarían el concierto previo necesario para la ejecución del delito. La falta de fundamentación en este punto es evidente. No existe fundamentación. Es que sí porque sí, nada más. Como segunda infracción al principio de razón suficiente y no contradicción, dice relación con la valoración de la declaración de José Peralino, en el considerando 53º, señala el tribunal que la sola verosimilitud sobre la que se razonó precedentemente respecto de la declaración de José Peralino no basta o no resulta suficiente por sí sola para efecto de arribar a una convicción de condena.
Sin embargo, al momento de desarrollar por qué se condena a Luis Tarcalquidel, se señala porque al momento de que José Peralino indicó con qué armas habrían concurrido al sitio del suceso, habló que habían escopetas. En el sitio del suceso se encontró un taco de escopeta y eso corroboraría la información. José Peralino señala que habrían concurrido con bidones con benzina y en el sitio del suceso se encontró un bidón con parafina y eso corroboraría la versión de Peralino. Nuevamente, entonces, se dice que no es posible condenar a esta persona con la única declaración de esta persona, de José Peralino, y posteriormente se lo condena con esa única declaración de José Peralino. Pero más todavía, los razonamientos del tribunal para otorgarle valor a esta declaración son totalmente equívocos. Señala que, si bien José Peralino señaló que casi todos poseían armas y que debían llevarlas al ataque, tal afirmación no implicó necesariamente una contradicción con lo referido por el perito, como pretendió la defensa, pues el perito balístico asentó como conclusión que se habría utilizado al menos 3 armas. Ergo, la lógica simple nos lleva a diferenciar necesariamente los vocablos llevar y utilizar. En efecto, pueden todos llevar armas, pero se utilizaron solo 3, de acuerdo a la prueba científica rendida en juicio. Una afirmación no excluye a la otra. En el sitio del suceso se encontró evidencia de haberse disparado un arma larga. El delator compensado en la supuesta declaración señala que se utilizaron 3 armas. El tribunal dice, bueno, es que pueden haber llevado 3 armas, pero se utilizó una. Y por lo tanto, ratifica totalmente la declaración del delator compensado. Una conclusión totalmente equívoca. Si se encontró evidencia de una escopeta, puede ser también que se llevó una sola escopeta y se utilizó una sola escopeta. Y por lo demás, que se haya encontrado la evidencia de un cartucho de escopeta, ¿en qué circunstancia esa pura evidencia va a atribuir participación a mi representado? No atribuye participación ni de mi representado ni de ningún otro. En los mismos términos, en los mismos términos respecto de el bidón con parafina, el tribunal señala. Colega, su tiempo concluye, ¿no? ¿Cómo? Su tiempo está concluyendo, le digo. Sí. El tribunal señala que el bidón que se encontró en el sitio del suceso era de 5 litros y el que declaraba José Peralino era de 20 litros. El tribunal señala, bueno, es que una diferencia de litraje es irrelevante. No tiene ninguna consideración. Evidentemente, eso no es una conclusión absolutamente equívoca. Porque contradice específicamente lo que señala la supuesta declaración de José Peralino. No se hace cargo tampoco de que la diferencia de los contenidos. Una evidencia señala que es parafina y otra persona dice que es benzina. No realiza ningún tipo de análisis. La falta de fundamento en este caso es evidente. Y nuevamente, el principio de contradicción. ¿De qué manera encontrar un bidón con benzina va a atribuir participación a una persona en específico? Nuevamente, entonces, infracción al principio de contradicción. Para ir concluyendo, entonces, solicitamos en este punto la anulación del juicio y la sentencia y que se remitan los antecedentes al tribunal no inhabilitado. Para finalizar, entonces, y respecto a la última causal, muy brevemente, su señoría, como séptima causal de nulidad, el artículo 373, letra B, esto es errónea aplicación del derecho. Al momento en que el tribunal, en el considerando 14º, establece cuáles son los hechos probados, no señala la finalidad terrorista. En ningún momento indica una finalidad específica del hecho atribuido. Con los hechos que el tribunal da por establecido, eso constituye un delito de incendio con resultado de muerte común, no un delito terrorista. El elemento subjetivo del tipo, que está considerado como la finalidad, debe estar descrita en los hechos atribuidos. Si no está descrito, los hechos encuadran únicamente en el delito de incendio común. En este punto, al haberse infringido, haber aplicado erróneamente una norma jurídica que no está descrita en los hechos atribuidos, solicitamos entonces como petición concreta que se sirva acoger esta causal de nulidad, dictando sin una audiencia pero separadamente una sentencia de reemplazo que se conforme con la ley, imponiendo a mi representado una única pena de 15 años de prisión mayor en su grado máximo y las accesorias legales únicamente del Código Penal. Eso es, su señoría. Gracias, señor abogado. Colega Pablo Ortega. Usted se anotó 45 minutos, colega, ¿no?
Sí, su señoría excelentísima, y en realidad las causales son similares en algunos casos, por lo tanto entiendo que el tiempo incluso pudiera ser menor. Puede hacer uso de su tiempo. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Vamos a partir señalando precisamente que las causales esgrimidas por esta parte son similares en algunos puntos con el primero de los colegas que me antecede y en todos con el colega señor Saavedra, directamente anterior a mí, con alguna diferencia que voy a ir señalando. Primera diferencia o primer punto, su señoría, es que desde el punto de vista de don José Tralcal Coche, que es la persona que este profesional, Pablo Ortega, defiende, estamos en presencia de un caso o de un juicio en que la pena mínima es la pena máxima establecida por nuestra legislación. Un delito de incendio terrorista, pena mínima, por lo tanto, es la pena máxima. Esto quiere decir, y esto fue señalado y sostenido en las audiencias de juicio, que la investigación debe ser precisa, debe ser concisa, debe ser minuciosa. Y la fundamentación de la sentencia, la motivación, no debe tener tacha. Partimos señalando que nada de esto ha sucedido. Primera causal, sus señorías excelentísimas, que esgrime esta parte, dice relación precisamente con lo que ya me han antecedido y que es la causal común, primera, tanto con la Defensoría Pública como con el colega que me antecede, o defensa privada, en relación a las infracciones de garantía propiamente producidas en las eventuales declaraciones o en la generación y génesis de las declaraciones del señor Peralino Winca. No me extenderé sobre el punto, pero tampoco quiero decir simplemente que me adhiero a todo lo dicho, que en realidad también es efectivo. Todo lo dicho por los colegas que me anteceden, esta parte lo suscribe. No obstante, hay dos elementos que me interesa resaltar. Y es que esta defensa, al ver los antecedentes esgrimidos en relación a estas eventuales declaraciones del señor Peralino, evidentemente ve la sentencia Miranda contra Arizona. Hay aquí evidentemente elementos que nos determinan que hay una coacción inherente, hay un acoso, hay una persecución. De hecho, hay denuncias y querellas por coacción y por tratos inhumanos o derechamente de tortura. Pero con una diferencia. En Estados Unidos se condenó solo al señor Miranda. Aquí no solo se condenó al señor Miranda, sino que también a mi representado José Tralcal Coche y don Luis Tralcal Quidel, en el sentido de que estas eventuales declaraciones del señor Peralino Winca, por los motivos que sean, podrían ser una confesión firmada por motivos que a esta parte no le empece, salvo en cuanto decimos que cualquier elemento de imputación de este otro imputado, el señor Peralino Winca, imputado que entendemos que es un imputado ganancioso, que es un imputado que al menos dio tres declaraciones, todas ellas introducidas mediante testigos de oída. La primera de ellas ya referido del año 2013, en que señala que él solo va a una reunión llamado por la machi Francisca Linconado y luego se retira. La segunda, donde difiere de esa primera declaración y en que dice que en realidad participó y que habría participado mi representado don José Tralcal, y la tercera declaración en que dice que nada de eso ocurrió y que fue todo por presión de la policía. Más allá del fondo de este punto, de esta alegación, del punto de vista de don José Tralcal Coche, se trata de un coimputado ganancioso que no sostiene su declaración, porque ha dado declaraciones diferentes en tres oportunidades, introducidas a juicio mediante testigos de oída, en mayor o menor detalle, pero desde el punto de vista de don José Tralcal Coche se trata de un coimputado cuyas declaraciones no existe corroboración, su señoría. Esto va a ser desarrollado más adelante, pero en principio, a modo de ejemplar, me interesa señalar que este señor, Peralino Winca, señala que 30 personas cargados en 3 camionetas concurrieron al lugar de los hechos e ingresaron y realizaron estos deleznables hechos. No obstante, toda la evidencia parte de la base que existen evidencia balística de 3 armas de fuego y existen 2 huellas plantares. Es decir, esto de 30 personas, 3 camionetas rojas, nadie lo vio en el juicio, eso ya ha sido reseñado por los colegas que me anteceden. Por lo tanto, entendemos que esta eventual confesión difícilmente operaría, entiende esta parte, para condenar al señor Peralino, menos
para condenar a mi representado respecto de cuyos elementos de imputación nada se ha señalado. Y el segundo elemento que me interesa destacar respecto a esta primera causal es que no solo el señor Peralino tenía el carácter de imputado por lo que estas partes sostuvo durante el juicio oral en relación a que esta persona estaba siendo investigada por su relación con la Machi Francisca Linconao, que es el núcleo central de esta línea investigativa, que es una entre 6 líneas investigativas abiertas. El elemento central es la Machi Francisca Linconao, quien habría convocado a las personas a su domicilio, habría organizado esta reunión, habría pasado los elementos, las capuchas, las armas, y luego habría dado refugio a estas personas en su propio domicilio. Esa es la imputación, esa es esta línea investigativa que fue llevada a juicio. Pues bien, no solo el señor Peralino era imputado por estos elementos, sino, sus señorías excelentísimas, porque hemos descubierto, luego del juicio, que el señor Peralino había sido incluso investigado, se le había pedido la intervención de su teléfono desde antes de noviembre del 2015 o desde antes de noviembre del 2013, desde antes del 2015, él ya había sido investigado, se le había pedido la intervención de su teléfono, había existido una resolución judicial que así lo decía. Por lo tanto, no solo por los elementos que tuvimos a la vista en el juicio era imputado, sino que porque hoy día podemos decir que lo hemos descubierto, a pesar de esta práctica de utilizar multi-RUC para realizar investigaciones que luego, cuyos resultados luego no son puestos a disposición de la defensa, que es, de hecho, el núcleo de la segunda de las causales de nulidad esgrimidas por esta parte. Entonces, me explico. La primera declaración, la primera causal, coincidimos con la Defensoría Penal Pública, tenemos presente Miranda contra Arizona, pero además señalamos que respecto a la calidad de imputado del señor Peralino no hay cuestionamiento, o no puede haber, porque hemos descubierto después del juicio que existían medidas intrusivas en su contra respecto de este delito. Ahora, respecto de la segunda de las causales esgrimidas por esta parte, y que también es la segunda causal del colega Saavedra que me antecede, dice relación con aquella infracción de garantía, también señaladas respecto de este punto por el representante del señor Calquidel, y que dice relación con que hay elementos que precisamente que no fueron entregados a la defensa oportunamente. A este respecto me interesa citar el rol 2345 del año 2015, de julio del 2005, en que este excelentísimo tribunal hace precisión respecto a la necesidad de que las defensas tengan la oportunidad y el tiempo necesario, no solo de conocer la defensa, las pruebas en su contra, sino además preparar el control de esas pruebas, que en este caso fue imposible porque esos antecedentes fueron ocultados, fueron no entregados, por los motivos que sean, no queremos atribuir responsabilidades de ningún tipo. O el rol 3795 del año 2006, donde precisamente su señoría establece que la importancia de la entrega de los antecedentes de la defensa es por el control de la prueba del adversario que debería tener la defensa. Por lo tanto, su señoría, haciendo mía todo lo señalado ya por los colegas que me han antecedido, sabemos que uno de los elementos que el tribunal consideró para condenar a mi representado son eventuales vinculaciones telefónicas entre mi representado y el señor Peralino. Pues bien, el tema es el siguiente, y aquí hay un tema que no se ha señalado, pero fue dicho o sostenido esta parte, y se señala de algún modo en el recurso, y es que la defensa del señor Peralino, en el juicio oral, aportó prueba en que se señalaba que el señor Peralino era una persona, lo dijo el colega de la Defensoría Penal Pública, deprivado socialmente. Incluso la psicóloga que lo perició señaló que tenía la mentalidad de un niño de 12 años, su señoría. Sin embargo, el Ministerio Público ha sostenido en estrados que el señor Peralino manejaba 10 teléfonos. Y de los 10 teléfonos, solo 9 consideró para analizarlo. Justamente el que no consideró es el único teléfono que usaba el señor Peralino, o por lo menos que sabemos que usaba. Los otros 9 teléfonos, de los 9 que quedaban, solo se analizaron, se consideraron 9, se descartaron 4,
Se analizaron 5, de los 9 que quedaban, solo se analizaron 5. Y de esos 5, hay 2 que se descartan por lo que se ya señaló que nunca habrían sido introducidos en el mismo aparato que tenía un email determinado. Determinado, indeterminado en realidad, porque jamás la defensa lo conoció, ni siquiera el tribunal y probablemente tampoco el Ministerio Público, porque si no lo hubiera puesto a disposición de la defensa. Entonces, de esos 5, hay 2 que son descartados y solo 3 considera. Y todas las vinculaciones que hacen referencia a mi representado, don José Chalcal, pero también a don Luis Chalcal, dicen relación con esos 3 teléfonos. Y señala que efectivamente hay uno que mi representado habría traficado telefónicamente con él. En primer lugar, su señoría, se nos ocultó la información o no se puso a disposición de la defensa la información en esta otra investigación, tal como el señor fiscal estableció precisamente, pero es una investigación, su señoría, que dio origen a esta línea investigativa, por lo tanto es el verdadero origen de este juicio, es decir, intervención a doña Jocelyn Yanca en mayo del 2013, en otra causa aparece el señor Peralino en escena, y su señoría, cuando hemos descubierto luego del veredicto condenatorio que en esa otra causa existía el tráfico telefónico, existían los oficios, existía la investigación y existía la conclusión policial que señala el señor Villegas, uno de los testigos de oída respecto de los cuales se le dio plena prueba para condenar a mi representado, señaló que el señor Peralino en realidad decía todas estas cosas, que iba a cometer delito para impresionar a su polola. Es decir, nuevamente, un coimputado cuya sinceridad o cuya capacidad de decir la verdad queda en entredicho, toda vez que a la policía le entregó un número telefónico que no existía. Cuando le pidieron un número telefónico para contactarse con él, no existía. Le mintió a sus hermanos respecto de por qué había sido citado. Señaló ante el Tribunal de Garantía que todo lo anterior había mentido. Es decir, se nos omitió un informe policial en que dice que el señor Peralino Winca inventa hechos que él va a realizar o que realiza. Entonces, ¿es importante eso? Evidentemente que es importante eso, señoría, toda vez que es un punto que pudo haber convencido al tribunal oral de la inocencia de nuestro representado. A este respecto, fue introducida prueba, el CD con los antecedentes, el parte de denuncia 200, el reservado 129, la minuta del 23 de julio, etcétera. Entonces, su señoría, entendemos que son elementos fundamentales. Y esto lo quiero unir con un punto que se ofreció para la causal número 7 de esta parte, pero que lo vamos a adelantar en el sentido de que el tráfico telefónico, en virtud del cual dijeron que el señor Peralino se comunicaba con mi representado, es decir, uno de estos 3 teléfonos que quedaban, se habría comunicado con mi representado, debemos señalar que ese teléfono, que supuestamente habría sido de estos 10 de Peralino, según el oficio que se ingresó, el reservado de Movistar que se ingresó como prueba en estos autos, en este recurso de nulidad, pertenece a una persona diferente, el señor Callao Peralino. Tendrá el segundo apellido, coincidencia, pero es otra persona. Es decir, no solo se nos ocultó prueba, o no se nos puso cierta prueba relevante, una prueba que serviría incluso para justificar un recurso de revisión, en caso de que estuviéramos en una etapa procesal diferente, sino que además esta parte aportó prueba efectiva diciendo, mire, ese teléfono en realidad es del señor Callao Peralino y no del señor José Manuel Peralino Winca, es de otra persona. Sin embargo, la sentencia nada de eso considera y da por sentado o da por acreditada estas vinculaciones. Y esto servirá, su señoría, para introducir la causal tercera y cuarta de esta parte, que en esto difiere un poco del colega que me antecede, señor Sebastián Saavedra, en el sentido de que incorporamos una tercera causal en conjunto con la cuarta, es decir, aquella que dice relación con la imparcialidad del tribunal y por la integración no ajustada a la ley, en el sentido siguiente, su señoría excelentísima. Estos profesionales llegamos un día al juicio, hay y falta uno de los jueces, una jueza, y se nos dice que llamó por teléfono y existe una certificación de que va a tener en el futuro una licencia por más de 10 días. La defensa solicita, bueno, entonces esperemos que llegue la licencia para saber que es de más de 10 días.
Y el tribunal simplemente dice, no, se retira esta jueza porque la licencia va a ser de más de 10 días y se introduce el juez alterno. En sí mismo podría no ser importante en el sentido, sin embargo, si lo analizamos en conjunto con el principio de imparcialidad, cobra una gran relevancia, más allá de que luego la Corte de Apelaciones señala que todo esto fue producto de un acoso laboral del juez presidente hacia la magistrada. Más allá de eso, el punto está en que en ese momento en que se designa el juez alterno no había una licencia médica por más de 10 días. Ahora, en conjunto con la causal cuarta, que sería la imparcialidad, nos remitimos a lo ya señalado, su señoría. El tribunal fue más allá incluso que los fiscales, que el Ministerio Público, en cuanto a el afán de perseguir. Se entiende que el Ministerio Público quiera resolver los casos y se entiende el afán de la familia de las víctimas. Se saluda incluso, es necesario. Sin embargo, su señoría, el tribunal va más allá. Y, por ejemplo, y aquí me interesa traer a colación los elementos en que todo lo que dice relación con el terrorismo son situaciones que no están imputadas. Todo lo que dice relación con estos tráficos de teléfono y que algún teléfono sería eventualmente José Peralino no está acreditado. Pero sobre todo, su señoría, excelentísima, la imputación contra don José Tralcalcoche dice relación con que habría la declaración del señor Peralino, que es la que se usó para imputar a mi representado mediante la testigos de oída, habría dicho que la Machi Francisca Linconao cita a las personas a una reunión previa en su domicilio y se nos dijo por el Ministerio Público que esa reunión previa se iba a acreditar por los tráficos telefónicos, que en el caso de mi representado, esta parte aportó prueba donde señalaba que esa noche del 3 de enero, la noche previa a los hechos, a los lamentables hechos, mi representado había realizado llamadas telefónicas desde una celda que correspondía a la celda de su domicilio. ¿Por qué eso, señoría? Porque se aportó prueba que don José Tralcal era padre de 5 hijos, varios de ellos en la universidad, dirigente social, dirigente de las comunidades de agua del sector, con trabajo vigente, cotizaciones previsionales, contrato de trabajo, pero además que en la noche de ese día estaba cumpliendo una medida cautelar. De más está decir que luego fue absuelto de ese caso, pero esa noche estaba cumpliendo una medida cautelar. Y en los controles previos se había señalado, y en los controles posteriores, señalado la firma, la hora y el momento, lo que coincide con un llamado 1 minuto después, 1 minuto y medio después, y luego 3 minutos, 3 llamados donde circula por la misma celda de aquella noche. Es decir, los llamados que don José Tralcal realizó la noche previa a los hechos son llamados que circularon por la celda de la antena celular que tomaba en su domicilio. Sin embargo, el tribunal, en su sentencia, no toma en cuenta eso y dice, bueno, está bien, no estuvo en la reunión previa, pero se llamaban entre ellos y no podía ser sino porque se estaban poniendo de acuerdo para realizar el delito. Es decir, tiene una explicación más allá incluso de las eventuales imputaciones que realizó el propio Ministerio Público. Esta parte, como quinta causal de nulidad, que coincide con la cuarta del colega que me antecede, dice relación con el contenido de los peritajes, su señoría excelentísima. Y esto cobra particular relevancia porque precisamente el contenido de estos peritajes es particularmente las vinculaciones telefónicas que el señor Rubilar realiza. Esta parte sostiene que el contenido de los peritajes del señor Rubilar y de don Carlos Ramírez fueron considerados para condenar a don José Tralcal. Sin embargo, el peritaje o los elementos considerados son elementos que fueron entregados por el perito exclusivamente en este segundo juicio. Ni siquiera en el primero cuando, bueno, algunos sí, pero en el primer juicio cuando fue absuelto mi representado. Porque mi representado fue absuelto en el primer juicio, ahora condenado, en base a lo que el perito señor Rubilar señaló exclusivamente en el segundo juicio. Es decir, que para realizar estas eventuales triangulaciones o vinculaciones, realizó no solo un análisis con un programa que bajó de Google Play, su señoría, así como cuando los niños bajan Instagram, él bajó una
aplicación light, gratuita, que no entrega certificados, no entrega certificado de sus mediciones, donde no nos aportó ni siquiera una fotografía de la pantalla del celular, nada, su señoría, es decir, solo su palabra. Bajó una aplicación de Google Play, como lo haría cualquier niño, o bueno, adulto también en este caso, a un teléfono particular de su propiedad, sin señalar ningún elemento técnico de ese teléfono. Es decir, no sabemos si tenía virus, no sabemos si tenía la hora adecuada, no sabemos si tenía la geolocalización, no sabemos nada. No obstante, para arreglar este punto, para arreglar es en realidad una apreciación de esta parte, su señoría. Siendo más preciso, lo que nos sorprendió en este segundo juicio es que dice que en realidad no, además hizo llamados telefónicos al 133, no quedó consignado nada. No, que además usó este otro elemento, nada quedó consignado. Y además, su señoría, estos elementos que se descartaron de los 5 teléfonos, de los 10 que iban quedando, se fueron descartando, primero 1, después 4, de los 5 que quedaban, precisamente dice que descartó uno de ellos que situaba a Peralino Winca, de haber usado esos teléfonos en 2 lugares diferentes al mismo tiempo, lo que es físicamente imposible. En el segundo juicio dijo, no, es que esto fue descartado porque no existía el mismo, nunca fueron usados en el mismo email. Su señoría, aunque no hubiesen sido usados en el mismo email, el peritaje decía que ese era un teléfono que usaba el señor Peralino Winca. Por lo tanto, según lo que decía el peritaje escrito y lo que dijo preliminarmente el señor Rubilar en el primer juicio, el señor Peralino Winca llamó 2 veces, o sea, llamó de lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces, para salvar ese punto, que era un punto que la defensa relevó o le dio importancia, dijeron, no, entonces fue descartado. ¿Qué forma tenemos de controlar eso? Ninguna. Lo mismo que con el señor Carlos Ramírez, que dijo en su peritaje, huellas de vehículos. De hecho, las huellas de vehículos fueron aquello que motivó el allanamiento a la marcha Francisca Lisconao. No, que hay vehículos y por lo tanto se fueron en unos vehículos eventualmente más allá del Cerro Rahue. Pues bien, nos dijo que no, después se supo que no eran de las personas, pero fue solo información verbal en el segundo juicio. ¿Modo de controlar? Ningún modo de controlar, su señoría. Por lo tanto, mi representado fue condenado, desde esta perspectiva fue condenado en mérito de un peritaje, pero un peritaje en que los dichos que fueron considerados son dichos que no estaban en el peritaje escrito, que no estaban en el primer juicio, solo en el segundo juicio, por lo menos del modo en que fueron considerados por esta sentencia. Sexta causal de nulidad. Dice relación con la congruencia en relación al concepto del terrorismo. Ya fue desarrollado por mis colegas. Debo decir, sí, que a esta parte le resulta incómodo hablar sobre este punto porque esta parte sostiene que mi representado es inocente. Entonces el tema del terrorismo no debería ser no es la principal preocupación. No obstante, el deber, necesariamente, debemos señalar. Efectivamente, el concepto de terrorismo usado o la justificación del concepto de terrorismo usado por el Tribunal Oral en lo Penal, y esto se relaciona también con el tema de imparcialidad, son hechos contextuales del año 99, del 2000, del 2008, temas contextuales que no son imputados a nuestros representados, olvidando que la responsabilidad penal es personalísima y poniéndonos en una situación lamentable que probablemente pudiese ser similar a aquella en que la Corte Interamericana condenó al Estado chileno por usar estereotipos y prejuicios. Es decir, un contexto, en el caso Lonco, conocido como caso Lonco, la Corte Interamericana señaló que no pueden usarse argumentaciones que eventualmente sean de algún modo discriminatorias. Y aquí en este caso, sus señorías, excelentísima, es discriminatorio que mi representado sea condenado por hechos que no son imputados a él, su señoría, que son eventualmente, hay condenados, en algunos de esos hechos hay condenados, en otros no hay condenados, pero lo importante es que mi representado no está acusado por esos otros hechos, del año 99 en Malleco, en Cautín, o el 2008 con la sensible muerte de Matías Catrileo. Por lo tanto, entendemos que en este punto, efectivamente, el tribunal fue más allá de la imputación, por lo tanto, la sentencia y el eventual juicio también deberían ser anulados, y esta es la
petición genérica de todas las causales esgrimidas, es decir, que se anule la sentencia y eventualmente también el posterior juicio. Por último, su señoría excelentísima, la séptima causal de nulidad esgrimida por esta parte dice relación con la violación de omisión de requisitos y violación del principio de razón suficiente y de no contradicción, en el sentido de que es difícil decirlo para esta parte, su señoría. La imputación, la única argumentación que dice relación con mi representado es la siguiente. El señor Peralino Huinca habría dicho en su segunda declaración, no en la primera, no en la tercera, en la segunda, que habrían asistido 30 personas armados con escopetas y armas y con bidones de 20 litros cada uno. Se encontró evidencia balística de 3 armas, solo una arma larga. La argumentación del tribunal es, Peralino dice que Tlalcalcoche usó un arma, se encontraron cartuchos o evidencia balística de arma, entonces el señor Tlalcalcoche, mi representado, participó en los hechos. Entonces, ¿dónde está la fundamentación, la motivación, la concatenación de pensamientos que llevó al tribunal a esa conclusión? Porque claro, que el señor Peralino haya dicho que 30 personas fueron con armas, ya, perfecto, dice relación con la dinámica de los hechos, dice relación con el modo, ya, pero participación. ¿En qué punto el hecho de que se haya encontrado un cartucho de escopeta o evidencia balística de 2 armas calibre 9 milímetros imputa a mi representado? ¿Dónde está la prueba de participación? No existe, su señoría. Entonces, no existe una razón dada por el tribunal para llegar a esta conclusión. Es decir, el señor Peralino dice simplemente, el señor Tlalcalcoche fue con una escopeta, se encontraba un cartucho de escopeta, entonces el señor Tlalcal participó. Ahora, no olvidemos que el señor Peralino dijo que fue con escopeta no solo el señor Tlalcal, sino otras personas, incluyendo la Machi, que fueron absueltos. Entonces, también aquí hay un tema que no se explica. Fue absuelta, incluso, me permito citarlo, la Machi Francisca Linconao, que en esta tesis es la gestora que convoca, realiza la reunión, entrega elementos, cobija luego en la huida, parte de la huida, y es absuelta. Con los mismos argumentos que condenan a mi representado. Entonces, su señoría excelentísima, entendemos que incluso solo por esta causal debería ser anulado la sentencia en este punto y el juicio oral estableciéndose la obligación de realizar un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado. Con eso, su señoría, justifico las causales de nulidad establecidas o esgrimidas por esta parte. Muchas gracias, señor abogado. Señor abogado, una aclaración que me gustaría escuchar. La falta de imparcialidad del tribunal derivada del reemplazo de una magistrada, ¿en qué consiste esa falta de imparcialidad por el hecho de que una jueza sea reemplazada por otra? Su señoría, ese elemento fue señalado en mi recurso en relación a el derecho a ser juzgado por un tribunal predeterminado por la ley, en conjunto con la imparcialidad, y en el sentido de que no existía licencia médica por más de 10 días al momento en que se nombró al juez alterno que se integrara al tribunal oral en lo penal. En ese sentido, su señoría. La intervención de la señora magistrada alterna sería el elemento que introduciría la falta de imparcialidad. Introduciría el elemento que atentaría contra el derecho a ser juzgado por el tribunal predeterminado por la ley, toda vez que mientras no existe la tesis de esta defensa, su señoría, estamos a lo que su señoría con mayor conocimiento podrá determinar, pero según esta parte, su señoría, al no existir licencia médica por más de 10 días, no procedía aún el nombramiento del juez alterno. Gracias. Su señoría. Muchas gracias A usted. Abogado. Tenemos un poco de tiempo, pero a mí me parece que tal vez por la unidad de las alegaciones sería bueno escucharlos juntos en la próxima audiencia, creo yo, ¿no es cierto? De tal forma que... Para que no se los divida. Claro. ¿Usted tiene alguna dificultad para el jueves?
Está en sus manos. El jueves entonces. ¿Jueves? El jueves porque mañana hay un abogado un ministro que no va a estar. Entonces el jueves estamos. Entonces vamos a suspender la audiencia para continuarla pasado mañana, este jueves, después de las agregadas. Y ese es los abogados lo saben bien, un albur. Pueden haber muchas o puede haber pocas. Yo de lo único que les puedo asegurar es que no comenzaremos antes de las 9:30, porque si no hubiera agregadas, vemos cuenta, para que tengan tiempo para llegar y no estén apurados y esperar más de tiempo. No antes de las 9:30 el jueves pasado mañana. Suspendemos la audiencia. Y muchas gracias. Gracias.